¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues hubo cambio de gobierno ya en el Estado de México. Finalmente Delfina Gómez asume la gubernatura después de una contienda que fue bastante, pero bastante peculiar. Y hubo una periodista que siempre estuvo pendiente, por supuesto, de todo lo que aconteció en ese sentido, poniendo la nota por delante. Mi querida Teresa Montaño, te saludo con mucho gusto. Tere, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, Tere, pues yo te preguntaría de antemano y para platicar con los amigos y amigas, por supuesto, de este tema que tiene por la señora Delfina Gómez. Se te perdió un poco en el sonido, no alcancé a escuchar bien, ¿Ahí me completa la escuchas? pregunta. ¿Ahí me escuchas? Ahí está bien, sí. Te comentaba cuáles son los retos que tiene por delante Delfina Gómez. Bueno, a mí me parece que son retos en distintos frentes a partir del estado en que Alfredo del Mazo Maza y el Grupo Atlacomulco obviamente le dejan el Estado de México. Estamos hablando de una entidad con altos índices de violencia, con la presencia de más de 20 grupos del crimen organizado que se disputan distintas regiones del Estado de México. Estamos hablando de un Estado que en cifras oficiales y, y en números completos, digamos, no proporcionalmente, ocupa los primeros lugares en homicidios. Siempre aparece en la estadística de los 5 estados del país con más homicidios dolosos y obviamente también encabeza la lista de feminicidios en números absolutos. Entonces, y el tema de la corrupción me parece que es un tema que ha infiltrado todas las estructuras administrativas y de distintos temas en el Estado de México, porque no solo hablamos de la corrupción política y la corrupción de altos vuelos, de altos funcionarios, sino también estamos hablando de corrupción en la distribución de los recursos, de corrupción en la impartición de justicia. Tenemos un grave problema en materia de fabricación de delitos para simular mejoramientos en las cifras. Y bueno, es un estado caótico, le deja una herencia maldita, digámoslo así, a partir de que se va el grupo Atlacomulco. Es la primera vez que llega una administración que quiere y pretende darle un sesgo distinto a la aplicación de la administración pública al ejercicio del poder, colocando al ciudadano en medio y con una vocación de servicio más que de solo administrar como si fuera una enorme empresa, que es lo que estuvo haciendo Alfredo del Mazo Maza, administrar el Estado de México como si fuera una empresa. Entonces, también estamos hablando de una entidad endeudada con una deuda de más de 55,000 millones de pesos, que particularmente con Alfredo del Mazo creció más de 10,000 millones. Entonces, estos son los retos a los que se va a enfrentar Delfina Gómez. También se va a enfrentar al reto de tener que trabajar con estructuras operativas y de nivel medio en términos administrativos, que serán los mismos que deja Alfredo del Mazo. Pues ella ayer mismo comentó que habrá cambios y ya lo había anunciado desde la campaña, que habrá cambios en las cabezas, digamos, de las distintas instancias. Sin embargo, los operativos y niveles medios serán los mismos y bueno, tendrá que empujar demasiado y colocar a gente confiable en puestos claves para poder dar resultados, porque sí que se espera mucho de esta administración. Se espera que desde los primeros meses se vea un cambio significativo. Creo que el reto es importante e interesante. Oye, Tere, ¿consideras que se castigarán los actos de corrupción que tú misma denunciaste en el caso de la candidata del PRI, Alejandra del Moral? ¿Y cómo lees la presencia de Arturo Montiel en la toma de protesta de Delfina?
Me parece que, bueno, en el primer tema, yo no estoy no me hago muchas ilusiones en cuanto a que se haga un ejercicio para combatir la impunidad, porque esto significaría tener que ir directo en contra del mismo Alfredo del Mazo, de Rodrigo Jar, que en la investigación que yo hice de las empresas fachadas que se están utilizando, porque ahí siguen, para extraer los recursos públicos, se tendría que armar una gran investigación y creo que será difícil que lo haga. Es un hecho que hay acuerdos y que Alfredo del Mazo actuó con anticipación, con mucha anticipación, para garantizarse la impunidad a través del el propio Congreso local. Estamos hablando que en la pasada legislatura, la 60 y la 61 legislatura local, se hicieron reformas y cambios para colocar a personas en puestos estratégicos para combatir la corrupción. Me estoy refiriendo particularmente al órgano superior de fiscalización que actualmente encabeza Miroslava Carrillo, quien fue colaboradora del equipo de Jorge Olvera, el ex rector señalado en la estafa maestra. Y ella llegó por la vía de Morena, por estos mismos diputados que están repitiendo en la 61 legislatura local, y lo que hizo casi de inmediato fue dar carpetazo a 27 expedientes en los cuales eran para sancionar estafa maestra, eran expedientes que le turnó la Auditoría Superior de la Federación al LOSFEM para seguir con la investigación, y lo único que hizo es llegar a dar carpetazo. Y por otra parte, hay que decirlo también, no ha habido un pronunciamiento fuerte y claro en el tema de ir contra quienes estuvieron saqueando de manera sistemática la administración pública. Sí que ha dicho que se acabó la corrupción en su discurso de ayer después de rendir la protesta constitucional. Dijo que no hay vuelta de hoja, que se acabó, que ella le apuesta a la transparencia mediante una rendición de cuentas. También dijo que con mayor transparencia esperan combatir la corrupción, pero no habló del pasado inmediato, de lo que está recibiendo. Entonces, a mí me parece que será difícil eh, que no vaya, será difícil que vaya contra estas élites saqueadoras del presupuesto. Y me preguntabas otra cosa, perdón, Sí, se pero me olvidó. aprovechando esta pausa, ¿por qué no? ¿Por qué no ir detrás de estas élites, Tere? Y a lo mejor tiene que ver con esa pregunta que también te hacíamos sobre Arturo Montiel, ¿no? Ah, cierto. Creo que no irá porque irán estos saqueadores, digámoslo así, por sancionar estos delitos. Por esta parte que yo te comento, me parece que hay un entramado todavía de lazos entre morenistas y entre priistas disfrazados de morenistas. Y esos están en el Congreso local, esos están y fueron colocados a propósito por estos grupos que todavía están en la legislatura, y yo no dudo que también haya vasos comunicantes con el morenismo a nivel federal, que están moviendo hilos para evitar pues que algunos de estos personajes de las estructuras administrativas sean llevados a la justicia. Además, eso implicaría ir contra el propio Alfredo del Mazo, quizá contra el propio Erubiel Ávila, que dejó 9 hospitales en obra negra, eh, y incluso tendría que ser contra el propio Enrique Peña, lo cual me parece que sería extraordinario, pero lo veo difícil, ¿no? Y te lo hago como pregunta, Tere,
¿Es preferible el borrón y cuenta nueva ante la dimensión del reto que tiene Delfina o sí se tiene que atacar este tipo de corrupción que se generó durante tantos años para poder responder a las demandas de la misma sociedad mexiquense? Creo que lo resumes muy bien, justo es eso, me parece que le están apostando al borrón y cuenta nueva para no distraerse en todos los procesos que tendrían que abrir, todas las reformas que tendrían que hacer, todos los movimientos de mover gente que tendrían que hacer para garantizar llevarlos hasta la justicia y que no haya impunidad. Yo creo que es tan grande y enorme el tamaño de la corrupción en el Estado de México que se llevarían media administración intentando armar lo suficiente el sistema administrativo y de justicia para poder hacerlo, para poder hacer justicia en temas administrativos. Creo que le están apostando, como bien lo dices, al borrón y cuenta nueva. Quizá pudieran hacer por ahí algunos movimientos para eh, lanzar algún mensaje. Sin embargo, yo lo veo muy difícil, pero aún sobre eso, lo que me parece es que todavía hay morenistas de altos vuelos que llegaron a pactos, ¿no? Y creo que la presencia de Arturo Montiel Rojas justamente, bueno, yo así sí, yo así lo traduzco, su presencia en el evento de ayer. Y hubo otro exgobernador, no recuerdo ahorita el nombre, pero eran dos, estaban ahí juntos. Y bueno, me parece que es significativa la presencia de Arturo Montiel, porque sobre todo con Arturo Montiel fue que toda la estructura de gobierno, a partir de que él llegó, se transformó en una enorme maquinaria electoral y eh, se crearon estructuras, subsecretarías regionales, direcciones regionales y todo el gobierno estaba orientado a ganar votos, a comprar votos, a mantener el control del Estado de México y con él también se desató o se incrementó la presencia del crimen organizado. Y bueno, su presencia ahí es extraña, pero me parece que por algo estaba ahí eh, y creo que él podría tener un peso importante en estos acuerdos, en estos pactos que difícilmente conoceremos, pero por algo está ahí, ¿no? Estuvo ahí ayer. Sí, me parece que va a ser difícil y tiene un gran reto Delfina. Me parece que no hay una decisión contundente para ir detrás de ellos, ¿no? ¿Qué es o qué entendemos ahora? Porque muchos habló, Tere, se va el grupo Atlacomulco del Palacio de Gobierno, pero entra el grupo Texcoco. ¿Quién es el grupo Texcoco? Bueno, el grupo Texcoco es el que encabeza Higinio Martínez, pero también es un grupo que surgió en el perredismo en los 90, si mal no recuerdo, y que se fue consolidando a través de este intercambio con el grupo Atlacomulco. Fue la oposición que más se fortaleció en el PRD, después se fraccionó y algunos quedaron en Morena ya en años recientes y otros se quedaron en el perredismo que está identificado con el PRI. Sin embargo, la influencia del grupo Atlacomulco es amplia. Sabemos que Alfredo del Mazo desde Arturo Montiel se creaban desde el grupo Atlacomulco, las oposiciones eran cooptadas. Hubo algunas legislaturas importantes a principios del 2000, justo cuando llegó él, en la que por primera vez no controlaban el Congreso, como ocurrió en 2018, y terminaron cooptados por el gobierno del Estado de México, por el grupo Atlacomulco. Y bueno, en este grupo Atlacomulco tenemos personajes que han sido
muy proclives y colaboracionistas lo fueron con Alfredo del Mazo, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Estamos hablando de un Maurilio Hernández que hace 5 años que llegó a la legislatura local, en la 60 legislatura local, tenía mayoría absoluta, en su agenda estaba la que presentaron ese año. El primer punto justamente era combatir la corrupción y terminaron olvidándose de esa agenda, ¿no? Y haciendo estos cambios que en lugar de ir por combatir la corrupción, lo que hicieron fue fortalecerla y taparla con un supuesto combate a la corrupción. La alentaron, la blindaron. Y bueno, a eso se va a enfrentar Delfina, ¿no? Con estas estructuras que tienen un pie en Morena y un pie en el grupo Atlacomulco. Son estas oposiciones, hoy son, digamos, oposición en el Congreso, que están jugando, pareciera que juegan en los dos bandos y Delfina se va a enfrentar a eso, porque no sabemos de parte de estos diputados exactamente a quién van a servir. Pero bueno, ahí estaba Arturo Montiel, el mensaje fue rotundo, ¿no? Por algo estaba ahí. ¿Quién es o qué es la fuerza o cuál es la fuerza del Delfín ahorita que nos planteas? De un lado están los Atlacomulco, de otro lado están los Texcoco, los que juegan en ambos bandos. ¿Cuál es la fuerza de Delfina? La fuerza de Delfina me parece que es la gente, porque eso va a ser innegable que ella llegó no por estos grupos, afortunadamente, sino por la enorme carga de votos que la empujaron, ¿no? La gente, el hartazgo de la gente frente a esta realidad tan cruda de la que hablábamos al principio, fue lo que la puso ahí y me parece que el mensaje que dio ayer es contundente y definitivo en el sentido de que lo dijo casi al abrir, que el mensaje de la población fue definitivo, fue contundente y que por eso ella estaba ahí. Eso me parece que es su mayor bagaje, el peso político de los votos. Me parece que ese, ese 10, esa diferencia de 10% en la realidad yo creo que es mayor con la que llegó a la gubernatura. Se supone que es una diferencia de casi 10% de votos, pero a mí me parece que es mayor, pero que en el último momento el PRI pues sí incurrió en algunas irregularidades que hicieron elevar artificialmente su nivel de votación, como lo reportó El País a la semana de las elecciones. Y yo creo que el peso del apoyo que trae es de la gente, es definitivo y eso es lo que la va a impulsar y que tienen que leer muy bien todas estas élites y grupos que están girando y gravitando alrededor del grupo Atlacomulco y de Morena, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que va a tener mayor peso, pero creo que ella sí lo que busca es de inmediato pasar a la acción. Tere Montaño, siempre es un gusto saludarte y platicar contigo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.